se van a pelear, hay que sumarnos a ver quién gana. ¿Quién le da la posibilidad de victoria a México? Nadie. De veras, siendo bien sincero, ni los mexicanos pensábamos que íbamos a ser victoriosos. Fíjate la desconfianza que tenemos. Y empieza el esquema. Llegan las primeras empresas de automóviles japonesas a México. ¿Y qué creen? El mexicano empezó, como decimos en México, a dar el ancho, a sacar pecho. Entonces dice, puedes ensamblar este carro, si puedes mejorarlo, si mejora continua, sí. Hicieron entonces las fábricas de automóviles, se acercan a las escuelas de ingeniería de México, dicen, ocupamos ingenieros para esta marca. ¿Pueden ustedes darnos? Podemos. ¿Y quién lo hizo? Pues la educación pública y privada, las dos. No solo el éxito es de unos, se integran. ¿Y qué creen? Empiezan a desplazar a los trabajadores mexicanos a los trabajadores norteamericanos. Tenemos un caso, Detroit, Michigan, sede de la capital internacional de la fabricación del automóvil en Estados Unidos. ¿Sí saben a dónde se fueron todas esas fábricas que estaban en Detroit? A México. Hoy, por eso hay determinado odio de Donald Trump hacia México. ¿Sí saben quién les vendía la pintura a esas armadoras de automóviles? Una empresa llamada DuPont. ¿Quién es el dueño de DuPont? Opción A, Donald Trump. Opción B, Donald Trump. Opción C, las dos anteriores, Donald Trump. Deja de vender las pinturas y una empresa llamada Comex en México empieza. Se empieza a desarrollar el alto, vamos a decir, el alto nivel empresarial exportador de México. Claro que empezaron a venir gente porque ya hay dinero en México. Viene el sector empresarial, el sector español, el sector de bienes y servicios se instalan en México y lo convierten en el trampolín de inversión hacia América Latina. ¿Llegó bastante dinero? Pues claro que llegó bastante dinero. ¿Por qué llegó bastante dinero? Porque los mexicanos empiezan a tener dinero. Tenemos dinero de tres fuentes. La primera fuente, remesas de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. Segunda fuente, las altas exportaciones de México. Y la tercera fuente, que no me gusta mencionarla, pero en realidad existe el narcotráfico. Ayer también mencioné, ustedes aquí tuvieron 4 o 5 cárteles, ¿no? México tiene 89 cárteles. Ah, caray, pues usted lo está platicando bien bonito y luego me dice que puro delincuente. Pues, claro. ¿Se acuerdan de un narcotraficante que dijo, déjenme trabajar y yo pago la deuda externa? Aquí en Colombia y también allá en México tuvimos uno. Bueno, reservas ocultas de dólares para pagar 2 veces la deuda externa de México tenemos. Sin embargo, de eso no vamos a hablar de lo positivo, del desarrollo del país, del desarrollo de México. El desarrollo de México a mí sí me preocupa y me preocupa su gente. Ay, quiero una cerveza en Colombia, ¿verdad? Esto es hasta sabía la saliva de Dios, ya no dije, lo vuelvo a decir, pero pues me dieron agua, pues ya que hago. Ni modo. Entonces, seguimos con nuestros tratados comerciales. ¿Qué tenemos? Asia-Pacífico. ¿Qué más tenemos? Con China. Los chinos están tremendos. La fábrica del mundo nos vende a todos. A ver, ¿algún artículo que vean ustedes que se ha hecho en China? ¿Ven alguno? No. Ellos fabrican gran parte de todo esto. Entonces aquí tenemos los beneficios del Tratado de Libre Comercio. ¿Nos convino? Sí nos convino. ¿Por qué? Porque empezamos a convertirnos en un país altamente exportador que genera altos niveles de empleo y de recaudación fiscal, que le ha permitido al gobierno invertir en segmentos como educación pública. Comparada a las universidades mexicanas con el resto de Latinoamérica, nuestras universidades son muy grandes. A ver, vamos viendo, la UNAM, 425,000 estudiantes. La Universidad de Guadalajara, donde venimos nosotros, 380,000 estudiantes. Los dos ejemplos nada más. Y las universidades públicas también son un buen motor de desarrollo, porque hay demanda constante de profesionistas
por segmento. Cuando la gente me dice, oye, Toño, a ver, en México, ¿qué haces? Yo coordino el área de investigación fiscal, doctorado en estudios fiscales. ¿Por qué tenemos un área de investigación fiscal? Bueno, porque se ha hecho tan específico el sector tributario que ahorita voy a poner un ejemplo. Hay gente que se especializa en puro comercio exterior, en impuestos de comercio exterior. Pero, ¿de cuáles? Bueno, es que la economía mexicana es tan diversa. Hay gente especializada en impuestos de comercio exterior, puro sector automotriz, otro puro sector electrónico, otro puro sector de alimentos, otro de impuestos internos, otro de tratados internacionales para evitar doble tributación. ¿Esto cómo se da? Bueno, se da debido al incremento constante día a día. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas reformas fiscales ha tenido Colombia en 2 años? En los últimos 2 años. Profesores, ayúdenme. ¿Cuántas ha tenido Colombia? 1, 2, 10, 20, ¿cuántas? Profesor Denis, ¿cuántas ha tenido? 1. ¿Saben cuántas ha tenido México en enero, del 1 de enero al 25 de marzo? 415. ¿Y saben por qué? Porque el dinamismo de nuestro comercio nos obliga a cambiar fracciones arancelarias, nos obliga a cambiar esquemas de incremento patrimonial para sacar o meter inversiones de cuidado y prevención del lavado de dinero. Entonces, cuando se ve esto, díganme, ¿se ocupa estar estudiando constantemente? La respuesta es: no hay un país que tenga más reformas y cambios que México al día. Si ustedes se meten a ver la resolución miscelánea de comercio exterior o de impuestos directos e indirectos, a diario se publican acuerdos por el ánimo de que cambian algunas fracciones arancelarias. Simplemente porque esos 24 cambios, 400 y tantos cambios, porque el día de ayer se modificaron simplemente todas las fracciones arancelarias de México. ¿Cuántas partidas tenemos? 11 millones de partidas arancelarias. 11,000 subpartidas arancelarias específicas y 4,500 normas específicas del sector industrial. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues lo hicieron los mexicanos. Con trabajo, pues la Unión Europea nos exigía, bueno, vamos armonizándolas a México. Entonces el campo tributario mexicano es de los más complejos de América Latina. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí, no sé, en el 2019, que echaron a dar su factura electrónica. ¿Cuándo fue? En el 2019, ¿no? Nosotros le echamos a andar en 1997. El sistema fiscal de Brasil, que también nos tocó estar el año pasado, pues lo están armonizando con un solo impuesto. Nosotros lo creamos ese sistema fiscal en 1990. Entonces, hay tecnología tributaria, sí, la venimos a compartir con ustedes. Efectos del Tratado de Libre Comercio, cambio estructural, y era lo que mencionaba. Hubo un cambio de gobierno, pero no del sector económico, el sector industrial, el sector empresarial en México no cambió. Que se fue a la derecha, que se fue a la izquierda, sí, pero el modelo económico no se mueve. Otro, pasamos a tener 300,000 millones de dólares y a tener más de 37 armadoras de dólares. Este es el sector industrial de México. Estas son las marcas que se fabrican en México y en los estados. Ayer vimos una noticia desagradable para mí. Nos debería dar gusto, pero de Argentina salieron 1,700 millones de dólares de la empresa Nissan. ¿A dónde creen que se fueron? A pesar de los aranceles, ¿por qué la gente sigue y los inversionistas confiando en México? A pesar de que tenemos un gobierno que, bueno, no apoya tanto al sector empresarial. ¿Por qué? Porque se tienen 3 cosas. Primero, geográficamente México está en el centro de distribución del mercado más importante del mundo. En 36 horas como máximo puedes llegar hasta Alaska, en 4 horas estás en Estados Unidos y en 9 horas estás en Europa. En vuelos, en carga, en todo esto. Segundo, tenemos sistemas fiscales preferentes también. Todas nuestras exportaciones están exentas, pero internamente tenemos mecanismos de pymes. Voy a poner un ejemplo. Ayer me preguntaba un profesor, oye, ¿cuál es la tasa de impuestos en México? Si yo quiero hoy poner una pyme, la tasa es 2,5% de impuesto.
O sea, de cada 100 pesos, dame 2. ¿Es baja la tasa de impuestos? Aquí no sé cómo anden, pero en México así se estimula la pequeña y mediana empresa. Entonces, esto es lo que tenemos. La industria electrónica, me llama la atención que hay gente que va a la frontera, a la zona norte, o va a Estados Unidos a querer comprar mercancía, o televisiones, estéreos, pues la mayoría están ensamblados en México, y también fabricados ya con tecnología mexicana. Entonces, oiga maestro, pero si está también México, ¿por qué tienen tanto problema de delincuencia? ¿Por qué hay tantos desaparecidos? Desafortunadamente han sido malas políticas gubernamentales. En esas malas políticas hay que ser autocríticos. Nuestro presidente escogió el mecanismo de abrazos, no balazos. Sí, a un árbol hay que abrazarlo y besarlo, y estás bien, eres hermano, no le hace que mates gente. Eso estuvo muy malo. Nosotros como académicos pues tenemos que guardar determinada compostura, pero claro que la cosa que está mal hay que señalarlas. Esto es uno de los errores que tuvimos. Aquí, ¿qué más tenemos? El establecimiento de grandes empresas productoras, la industria textil, ¿fue afectada? Sí. Porque en México se fabricaban muchas prendas. Sin embargo, hay que reconocerlo, el mercado chino tiene mucho más barato los productos que nosotros. ¿Alguien se pregunta por qué están baratos los artículos chinos? A ver, ¿alguna idea por qué están baratos los chinos? Bueno, el gobierno chino hace su chamba, su trabajo, como decimos en México, y los chinos te dicen, bueno, hacemos esto. ¿Quieres venir a producir a China? Te subsidio la energía eléctrica, te subsidio el pago de impuestos, te subsidio la mano de obra, y solo te voy a cobrar un impuesto del 10% general a las exportaciones. No tienes dinero, te presto, pero ven a China a generar un empleo. Pregunta, ¿se puede competir contra eso? La respuesta es no. Cuando llegan esos productos a países como Colombia, como México, en el caso de la industria textil o de calzado, llegan prácticamente regalados. Si le preguntamos a un empresario que fabrique en Colombia, ¿a cómo le salen unos zapatos fabricados? Dice, pues ni la piel ni el cuero me sale, ni la mano de obra. O sea, no puedo vender en $1 ese par de zapatos. ¿Cómo le hacen los chinos? Tienen ese incentivo fiscal. ¿Nos pegó a nosotros? Sí. Oye, pero estás hablando del Tratado de Libre Comercio que tienes con Estados Unidos, sí, pero nosotros tenemos 14 tratados comerciales. Se ha convertido en una zona totalmente abierta, franca. Es la economía más abierta de América Latina. Entonces, al ser abierta, cualquiera puede vendernos. Es más, productos colombianos. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con ustedes. Ustedes venden prácticamente nada más los impuestos de exportación, pero excepto de IVA, hasta que llega allá, excepto de IEPS o de impuestos especiales, pero eso es lo que ha faltado, esa integración de los hermanos latinoamericanos. Sigo adelante. Industria agropecuaria es una de las cuestiones que a Trump le preocupa mucho. A esto no le puso aranceles. ¿Por qué? Porque sencillamente le pongo aranceles a la comida que viene de México, ¿a quién le va a impactar directamente? Porque los aranceles, ¿quién los paga? Le preguntaron a un ciudadano norteamericano, ¿quién paga los aranceles? Dijeron, ¿los mexicanos o los chinos? No, señores, los van a pagar los consumidores. Esos consumidores, en el momento que compren un producto mexicano, el importador, el comercializador no va a perder, le va a recargar el costo final al usuario, al consumidor. Entonces aquí tenemos ese problema. ¿Afecta o no afectan los aranceles? El escenario de hoy, día 2 de abril, ¿nos afecta o no? Claro que sí nos afecta. Consecuencias que pueden traer para México: recesión y desaceleración económica. Pero también tenemos otro problema. Nos detenemos, dejamos de producir, no podemos hacer. Aspectos negativos: pérdida de empleos, daños en derechos de trabajadores, desigualdad económica y concentración de riqueza. Si lo acepto, si hay todo esto, tenemos que trabajar muy duro para mejorarlo. Pero ahora vamos a ver los puntos benéficos.
¿sí? Otro de los aspectos terribles, pues el Tratado de Libre Comercio no integró nada de las cuestiones medioambientales. Ahora vámonos a las cuestiones. ¿Le benefició? Sí, muchísimo. Aquí están los grandes contribuyentes que no llegan ni al 2%, aporta el 51% de los ingresos tributarios de México. Déjame regresarme una laminita, aquí está. En esta laminita, a ver, déjame ver el señalador, ¿cuál es? Bueno, ¿será este? Bueno, a ver, por acá tenemos que nuestro volumen de contribuyentes, ¿no? 12.349 empresas aportan el 51% de todo el gasto del gobierno federal mexicano. O sea, la clase trabajadora en México es el mayor número de contribuyentes, pero no son los que más pagan impuestos. Porque si yo les pregunto en Colombia, ¿quiénes son los que más pagan impuestos? ¿Me van a decir que la clase trabajadora? No lo sé, yo no sé en Colombia, pero en México sí les puedo decir que esas 12.000 empresas son las que aportan ese gasto público. Entonces, ¿estos son beneficios del Tratado de Libre Comercio? Pues sí. Esto es lo que tenemos, 4 billones de pesos y en el comercio exterior. ¿Qué nos representa? Bueno, aquí tenemos. Se han realizado 2.8 billones de pedimentos de exportación en 2024. Se han hecho 8.6 billones de importaciones. Dicen, ahí está, importan más que no le compran. No, es que México tiene programas de internación temporal de productos. Llegan a México, se importan, se transforman y luego se regresan al extranjero. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, así las cosas, esto es lo que tenemos para ustedes. Entonces, vamos adelantando un poquito a las conclusiones. ¿La economía mexicana se benefició más con el Tratado de Libre Comercio? La respuesta es sí. ¿Sí? ¿Los gobiernos mexicanos han recibido una importante fuente de recursos fiscales? Sí. Entonces, de lo que yo empecé hablando, ¿se ocupan recursos para desarrollar un país? Desde luego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Apostarle a este tipo de modelos de exportación? La respuesta es sí. ¿Ok? Los beneficios, ¿sí? La frontera norte, las cadenas de suministros con muchísimas pymes que inyectan una fuente tremenda de trabajo y de potencial económico. Ahora, que tenemos una brecha tecnológica, sí, pero la hemos acartado, no como estábamos cuando inicié, que México tenía pues, un sistema educativo muy laxo. No, hemos mejorado. Bueno, hasta aquí básicamente concluyo. Yo voy a quedar abierto a preguntas y respuestas sobre las cuestiones de comercio exterior. Quedo abierto. Terminé antes del tiempo para no acalorarlos más y quedo abierto a sus preguntas. Gracias.